En el corazón de las brumosas colinas de la Sierra Madre Oriental, en el México del siglo XIX, se esconde una historia de riqueza y secretos oscuros que el tiempo ha intentado sepultar. Esta es la crónica de la familia Montenegro, y un misterio tan perturbador que casi se desvaneció en el olvido. Corre el año 1871. México se recupera de guerras internas, con el auge del ferrocarril y las haciendas expandiéndose hacia tierras vírgenes. La fiebre del oro en el norte atrae a aventureros, y las tensiones entre conservadores y liberales ensombrecen el horizonte. Pero en las ondulantes faldas de las montañas, otro mal acecha tras las imponentes columnas de la hacienda del Arroyo Sauce, el vasto dominio de la familia Montenegro. La historia no comienza con los Montenegro propiamente dichos, sino con una joven llamada Elena Vargas, quien llegó a la hacienda en el otoño de 1871, en busca de empleo como sirvienta. A sus 22 años, sin familia que la respaldara y con pocas opciones en la vida, el puesto en la prestigiosa propiedad parecía un regalo del cielo. Poco imaginaba que cruzar ese umbral la sumergiría en una pesadilla que se extendía por generaciones. Elena había conocido la adversidad desde niña. Huérfana a los 13 años, cuando una epidemia de fiebre amarilla se llevó a sus padres en cuestión de días, fue criada por parientes reacios que la pasaban de mano en mano como una carga indeseada. A los 17, ya trabajaba como lavandera en la ciudad de Puebla, con las manos siempre en carne viva por el jabón alcalino y el agua hirviente, la espalda doblada por horas interminables sobre tinas humeantes. El anuncio de un empleo como sirvienta en la hacienda del Arroyo Sauce, con promesas de un salario decente y un cuarto privado, le había parecido casi milagroso. Y lo era, pero no de la forma que ella esperaba. La hacienda del Arroyo Sauce se erguía en 3 pisos de altura, con columnas blancas que se alzaban como guardianes silenciosos contra el fondo de antiguos encinos y nopales en flor otoñal. La propiedad abarcaba más de 800 hectáreas de tierra fértil en el estado de Veracruz, con campos de café al oeste y selva densa al este. Era un lugar de contrastes, opulento pero aislado, hermoso pero inquietante. Mientras el carruaje de Elena avanzaba por el sinuoso camino de grava, ella apretaba la carta de contratación en sus manos temblorosas. El puesto había llegado a través de una conexión en su iglesia en Puebla, y el sueldo ofrecido era tan generoso que la hizo dudar. ¿Por qué pagarían tanto por una simple sirvienta? Pero la desesperación silencia esas preguntas. El cochero, un hombre local taciturno que apenas había dicho 2 palabras durante el viaje de 4 horas desde Puebla, parecía cada vez más nervioso a medida que se acercaban. «Lugar extraño este», murmuró al fin rompiendo el silencio cuando la hacienda apareció entre los árboles centenarios. «La gente de por aquí no se atreve a entrar en tierras de los Montenegro después del anochecer. Dicen que la selva tiene ojos». «Tonterías supersticiosas», replicó Elena con más convicción de la que sentía. «Es solo una gran casa con dueños ricos». El cochero se encogió de hombros. «Tal vez, pero la riqueza no explica por qué nadie que va a trabajar al Arroyo Sauce parece salir con vida». Antes de que Elena pudiera pedir más detalles sobre ese comentario ominoso, llegaron a la imponente entrada principal, y una figura alta en atuendo formal bajaba los escalones de mármol para recibirlos. El mayordomo que la recibió era un hombre de aspecto severo llamado Tadeo, con cabello gris ralo y ojos que nunca parpadeaban. «Ha llegado por fin, señorita Vargas», dijo con voz seca como hojas secas. El patrón la esperaba. Elena miró su baúl aún atado al carruaje. «Sus pertenencias serán atendidas», interrumpió Tadeo con un gesto despectivo. El cochero, ya girando sus caballos con prisa inusual, solo se detuvo para arrojar el baúl al suelo, antes de azotar a su equipo y alejarse rápidamente, ansioso por dejar el Arroyo Sauce antes de que el sol se hundiera más en el cielo occidental. El dueño del Arroyo Sauce era Augusto Montenegro, un hombre cuya reputación lo precedía en toda la región. Magnate del café y rumorado como el más rico de Veracruz Oriental, Augusto había construido su fortuna con inversiones astutas y prácticas comerciales implacables. Susurros lo seguían, acuerdos en las sombras, competidores que abandonaban sus negocios misteriosamente tras cruzarse con él. Pero en la sociedad educada, esos susurros quedaban en eso. Elena fue conducida por el vasto salón de entrada, sus pasos resonando en el piso de mosaico. Pinturas al óleo de hombres y mujeres de rostro severo cubrían las paredes, sus ojos pareciendo seguirla. Más tarde aprendería que eran los ancestros Montenegro, desde su llegada de España en finales del siglo XVIII. La atenderá principalmente a la señorita Camila, informó Tadeo mientras subían la gran escalera en espiral de caoba pulida. La hija del patrón necesita una asistente personal. Su anterior doncella se fue de forma abrupta.
¿Puedo preguntar por qué? Se atrevió Elena, notando cómo los hombros del mayordomo se tensaban. Tadeo se detuvo en el descanso, sus labios delgados apretados en una línea pálida. No es su lugar cuestionar, señorita Vargas. Solo sirva. Su mirada fría y evaluadora la recorrió de pies a cabeza. Le conviene recordar que algunas curiosidades mejor quedan sin respuesta. El reproche dolió, pero Elena guardó silencio. Ya sentía que la hacienda del Arroyo Sauce operaba bajo reglas distintas a las de sus empleos anteriores. El aire parecía más pesado, cargado de expectativas no dichas y amenazas veladas. Mientras seguían al segundo piso, Elena notó peculiaridades en la construcción, ventanas que debían dar al exterior pero enfrentaban paredes ciegas, pasillos que giraban inesperadamente hacia callejones sin salida, o puertas que abrían a caídas abruptas. Parecía que el arquitecto había diseñado la casa para confundir y desorientar a sus habitantes. El ala este está estrictamente prohibida para el servicio, comentó Tadeo casualmente al pasar unas puertas dobles aseguradas con un candado de hierro elaborado. Son los aposentos privados del patrón y su estudio. Bajo ninguna circunstancia entre sin permiso expreso. Entiendo, murmuró Elena, aunque sus ojos se demoraron en las puertas. ¿Qué tipo de estudio necesitaba tal seguridad? Los aposentos de Camila Montenegro ocupaban todo el ala oeste del segundo piso, una suite más grande que toda la pensión donde Elena había vivido antes. La joven estaba sentada en un asiento junto a la ventana cuando Elena entró, de espaldas, con la vista fija en las colinas distantes. Señorita Camila, anunció Tadeo, su nueva doncella ha llegado. Cuando Camila se volvió, Elena contuvo un jadeo. La chica tenía unos 17 o 18 años, piel de porcelana y ojos de un azul tan pálido que parecían transparentes. Pero no era su belleza etérea lo que la sorprendió. Era el vacío hueco en esa mirada, como si algo esencial hubiera sido arrancado. Déjanos, Tadeo, dijo Camila, su voz suave pero autoritaria. Una vez solo, Camila se acercó a Elena con pasos lentos y medidos. Sus movimientos recordaban a una muñeca mecánica que Elena había visto en una tienda en Puebla. Precisos, pero de algún modo antinaturales. Me dijeron que te llamas Elena Vargas. Sí, señorita Camila. ¿Y te han explicado tus deberes? En términos generales, señorita. Seré su asistente personal. Una sonrisa tocó los labios de Camila sin llegar a sus ojos. ¿Asistente personal? Sí, eso es lo que llaman. ¿Sabes por qué te eligieron, Elena Vargas? Supongo que por mis referencias, señorita. Camila rió entonces, un sonido como vidrio rompiéndose. Tus referencias, claro. No porque estés sin familia. No porque nadie notaría si desapareces. Le entregó un cepillo de plata. Aprenderás la verdadera naturaleza de tu puesto pronto. Por ahora, cepíllame el cabello. 100 pasadas, exactamente. Padre insiste en ello. Esa primera noche en la hacienda del Arroyo Sauce marcó el tono de la extraña nueva vida de Elena. El comportamiento de Camila alternaba entre rigidez formal y momentos de histeria casi incontrolable, donde agarraba las manos de Elena y susurraba frenéticamente sobre la ceremonia y lo que ocurría en el ala este. Pero cada vez que Elena intentaba indagar más, Camila se retraía en una melancolía silenciosa, mirando por la ventana hacia la línea de árboles lejana, como contemplando una huida imposible. El horario de la familia Montenegro era peculiar. El desayuno se servía a las 7 en punto cada mañana, aunque Camila a menudo lo tomaba en sus aposentos, alegando enfermedad o fatiga. El almuerzo era solitario para cada miembro, con bandejas entregadas en sus lugares. Solo la cena, a las 8 exactas cada noche, reunía a la familia en el comedor formal, con techos altísimos y una araña masiva que proyectaba más sombras que luz. Augusto Montenegro permanecía como una figura elusiva durante la primera semana de Elena en la hacienda. Lo vislumbraba, una silueta alta caminando con propósito por un pasillo, o inclinado sobre libros de cuentas en la biblioteca, a la luz de una lámpara. El personal hablaba de él en tonos bajos, sus conversaciones callando al acercarse Elena. La cocinera, la señora Beltrán, era la más abierta, aunque medía sus palabras. El patrón se mantiene aislado, le dijo a Elena en su tercer día, en la vasta cocina con ollas de cobre y un enorme fogón. Desde que falleció la señora, ¿la madre de Camila?, preguntó Elena aprovechando la oportunidad. La señora Beltrán asintió, sus manos regordetas amasando pan. Hace 18 años, justo después de nacer la niña. Fiebre puerperal, decían, aunque... Se calló, mirando alrededor como temiendo ser oída pese a la cocina vacía. ¿Aunque qué?, insistió Elena. La cocinera golpeó la masa con fuerza inesperada. Nada, solo cuídate alrededor del patrón, muchacha. No hagas preguntas que no te incumben. Y por lo que más quieras, no andes vagando de noche.
Esta casa cambia después del oscurecer. Tales advertencias crípticas solo avivaron la curiosidad de Elena sobre sus empleadores. En sus raras horas libres, exploraba lo permitido de la hacienda, descubriendo rarezas arquitectónicas inexplicables, pasadizos ocultos tras estanterías, habitaciones que parecían más grandes por dentro que por fuera, ventanas que mostraban vistas diferentes, según la hora del día. Lo más perturbador era la galería de retratos en el primer piso, donde generaciones de Montenegro miraban con idénticas expresiones de fría superioridad. Elena notó un patrón curioso en el linaje familiar. Las mujeres se parecían asombrosamente entre sí, mientras los hombres variaban más y había lagunas, periodos donde una generación parecía faltar en el arreglo cronológico. No fue hasta su 10º día en el arroyo Sauce que Elena conoció al patrón cara a cara. La enviaron a entregar una carta a su estudio, tarea usual de Tadeo, pero él estaba ocupado. La puerta estaba entreabierta, y la voz de Augusto salía al pasillo. Dictaba correspondencia a su secretario, un hombre delgado y nervioso llamado Simón, que parecía siempre a punto de soltar su pluma. Informa al señor Calderón que su oferta es insuficiente. La propiedad adyacente al pastizal norte vale el doble, y no me dejaré timar. Hazlo claro, Simón. Sí, señor Montenegro, respondió el secretario tembloroso. ¿Menciono los derechos de agua? Por supuesto. El arroyo cruza mis tierras y cualquier uso río abajo necesita mi permiso. Él lo sabe, pero parece necesitar un recordatorio. Elena dudó, luego tocó suavemente el marco. Entre, vino la respuesta cortante. Augusto Montenegro estaba de espaldas, mirando por las grandes ventanas al frente de la hacienda. Era más alto de lo esperado, hombros anchos bajo su chaqueta impecable. Al volverse, Elena se impresionó por sus rasgos, apuestos de forma severa, mandíbula fuerte y ojos oscuros penetrantes, que contrastaban con el pálido mirada de su hija. ¿Quién es usted?, demandó, aunque su expresión sugería que ya lo sabía. Elena Vargas, señor, la nueva doncella de su hija. El señor Tadeo me pidió entregar esta carta. Extendió el sobre, manteniendo la mano firme bajo su escrutinio intenso. Augusto la estudió un largo momento antes de tomar el sobre. Ah, sí, señorita Vargas. Confío en que se esté adaptando bien. Sí, señor. Gracias. ¿Y mi hija? ¿Cómo la encuentra? Elena vaciló. La señorita Camila parece algo melancólica, señor. Una sombra cruzó el rostro de Augusto. Mi hija siempre ha sido de constitución delicada. Su madre era igual. Puso la carta sobre un pila de correspondencia. Puede irse, señorita Vargas, pero sepa que vigilaré su progreso de cerca. Camila requiere cuidados muy especializados. Al volverse Elena para irse, Augusto habló de nuevo. Un momento, señorita Vargas. Dígame, ¿conoce la historia de la familia Montenegro? No, señor. Me temo que no. Una sonrisa delgada curvó sus labios. Los Montenegro han estado en Veracruz por 3 generaciones. Mi abuelo, Ezequiel Montenegro, fundó esta hacienda en 1795. Era un hombre de visión y determinación inusual. Algunos lo llamaban loco, pero la locura y la grandeza a menudo van de la mano. ¿No es así? No sabría decir, señor. No, supongo que no. Augusto volvió a la ventana. El linaje Montenegro es único, señorita Vargas. Hacemos lo necesario para preservarlo. Recuérdelo. La conversación críptica con Augusto dejó a Elena profundamente inquieta, un sentimiento que se intensificó en las semanas siguientes al familiarizarse con los ritmos y secretos de la hacienda del arroyo Sauce. El personal era pequeño para una propiedad tan vasta. Además de Tadeo, solo la cocinera señora Beltrán, 2 peones que rara vez entraban a la casa principal y una ama de llaves de rostro severo llamada señora Valdés. Ninguno llevaba menos de 20 años empleado, y todos parecían unidos por un conocimiento no dicho que se negaban a compartir. El deber principal de Elena era atender a Camila, ayudándola con el aseo, peinándola, seleccionando su ropa y acompañándola en lecciones y horas de ocio. La educación de la chica era supervisada por tutores que venían 3 veces por semana, arreglo insistido por Augusto pese a la inconveniencia, pues se negaba a enviarla a un internado. Padre dice que el mundo exterior no me entendería, explicó Camila una tarde, mientras Elena le arreglaba el cabello para la cena. Que soy demasiado especial, demasiado preciosa para exponerme a la sociedad común. ¿Nunca sales de la hacienda?, preguntó Elena prendiendo un rizo. El reflejo de Camila en el espejo sonrió tristemente. Solo en ocasiones especiales. La feria de otoño en el pueblo. A veces misas de Navidad en la iglesia. Siempre con padre a mi lado. Siempre de regreso antes del anochecer. Tocó uno de los peines de plata en su cabello. Estos eran de mi madre. Padre me da una de sus posesiones cada año en mi cumpleaños. Dice que me parezco más a ella cada día. Había algo en cómo lo dijo,
un temblor de miedo bajo las palabras, que hizo que las manos de Elena se detuvieran. Debes extrañarla mucho. Nunca la conocí. Murió el día que nací. Los ojos pálidos de Camila se encontraron con los de Elena en el espejo, pero a veces sueño con ella. Viene con sangre en su camisón, llorando. Intenta advertirme algo, pero nunca entiendo sus palabras. Tales momentos de confidencia eran raros. Más a menudo, Camila se refugiaba tras una pared de formalidad o se perdía en pasatiempos peculiares. Coleccionaba mariposas muertas, clavándolas en tablas con precisión científica. Tocaba el piano por horas, la misma melodía inquietante repetida hasta tensar los nervios de Elena, y llevaba un diario, escribiendo con intensidad febril cada noche antes de dormir, en un idioma inventado de letras al revés y símbolos que Elena nunca había visto. El comportamiento de Camila se volvió más errático al pasar octubre a noviembre. Algunos días apenas hablaba, moviéndose como un fantasma, permitiendo que Elena la vistiera con la docilidad de una muñeca de porcelana. Otros días estallaba en rabia, lanzando cepillos y jarrones, tirándose del cabello hasta que Elena la retenía físicamente. Se acerca, susurraba en esos episodios ojos salvajes y desenfocados. El solsticio de invierno viene y con él la ceremonia. Me prepara como preparó a madre. Fue en uno de esos episodios que Elena notó marcas extrañas en las muñecas de Camila, cicatrices finas y precisas que las rodeaban como pulseras. Al preguntar, Camila se cerró por completo, negándose a hablar por casi 3 días. La atmósfera en el arroyo Sauce se volvió más opresiva al profundizar, noviembre hacia diciembre. Augusto pasaba más tiempo con su hija, encerrándose con ella en su estudio por horas. Camila salía pálida y temblorosa, rechazando comida y hablando en monosílabos. En una ocasión, Elena oyó voces altas tras la puerta del estudio, el tenor dominante de Augusto y el tono alto de Camila en protesta, silenciado abruptamente. Al volver a sus aposentos, Camila tenía una marca roja en la mejilla en forma de mano. «¿Te golpeó?», dijo Elena, incapaz de contener su indignación. Camila tocó su mejilla con curiosidad distante, como si la herida fuera ajena. «Padre me disciplina por mi bien», cuestionaba el orden natural. «No hay nada natural en un padre golpeando a su hija». «No entiendes nuestras costumbres», replicó Camila dándose vuelta. «El legado montenegro requiere sacrificios». La curiosidad y preocupación de Elena la impulsaron a explorar la hacienda en sus ratos libres. El ala este del tercer piso estaba prohibida, sus puertas dobles siempre cerradas. Solo Augusto, Tadeo y ocasionalmente la señora Valdés entraban. «¿Qué hay en el ala este?», preguntó Elena a la señora Beltrán una tarde mientras pelaban frijoles en la cocina. Las manos regordetas de la cocinera se detuvieron. «Nada que te concierna, muchacha», respondió sin mirarla. «Y si valoras tu puesto o tu cuello, deja de preguntar». Pero Elena no podía. El misterio del ala este, sumado al deterioro mental de Camila y la atmósfera extraña, despertó en ella algo irrefrenable. Buscó oportunidades para aprender sobre la historia Montenegro, revisando la extensa biblioteca cuando Augusto estaba ausente por negocios. La mayoría eran libros estándar, clásicos, obras científicas, historias y textos teológicos. Pero en un gabinete cerrado, cuya llave obtuvo observando a Tadeo, halló tomos antiguos encuadernados en cuero agrietado, en idiomas indescifrables. Uno estaba en español, un diario de Ezequiel Montenegro, abuelo de Augusto y fundador de la hacienda. Las entradas eran esporádicas y crípticas, pero algunas destacaban con claridad perturbadora. 14 de septiembre de 1795. La construcción avanza según las especificaciones del texto antiguo. Las piedras fundamentales se han colocado en alineaciones precisas para capturar energías celestiales. Los peones locales sospechan, especialmente tras el incidente con los terneros nacidos muertos, pero el dinero silencia a la mayoría. 1 de diciembre de 1795. Esta noche culmina la obra de mi vida. Rebeca está preparada, aunque entiende poco del verdadero significado de la ceremonia. El sacrificio ha sido seleccionado. Una indígena otomí capturada en la selva. Su sangre consagrará el altar, y la unión que sigue plantará la semilla de la próxima generación. Si los textos son correctos, mi vida se extenderá 30 años, y el niño nacido llevará el poder en sus venas. 7 de junio de 1796. El vientre de Rebeca crece con nueva vida. Las señales son prometedoras. El niño se movió exactamente en el equinoccio vernal, y las marcas de nacimiento en los hombros de Rebeca forman el patrón descrito en el grimorio. He administrado las tinturas prescritas para asegurar que sea hembra, como requiere el ritual. Un varón sería inútil. Elena leyó con horror creciente, luchando por comprender las implicaciones. ¿Era posible que la ceremonia que Camila temía involucrara un sacrificio ritual?
¿Y qué era la unión que Ezequiel describía? Su inquietud se profundizó al descubrir una Biblia familiar en la biblioteca, anotada con nacimientos, matrimonios y muertes. El patrón confirmaba sus peores sospechas. Ezequiel se había casado con su hija Rebeca a los 16 años, unión registrada en la Biblia pero no en registros oficiales. Su hija, Constanza, había sido unida similarly a su padre al llegar a la mayoría de edad, y Camila, acercándose a sus 18, parecía destinada al mismo destino. Tales arreglos no eran desconocidos en comunidades remotas donde la locura y depravación florecían sin control, pero los Montenegro no eran campesinos ignorantes. Eran educados, ricos, respetados en la sociedad veracruzana. ¿Cómo habían continuado tales abominaciones por 3 generaciones sin ser expuestas? La respuesta, realist Elena con un escalofrío, yacía en el poder y aislamiento de la familia. La hacienda del Arroyo Sauce era un mundo aparte, sus ocupantes atados por secretos compartidos y miedo. El personal, leal por décadas, nunca traicionaría, y si algún forastero descubría la verdad, había 800 hectáreas de selva donde un cuerpo jamás se encontraría. Una noche de finales de noviembre, con una tormenta feroz azotando las ventanas, Elena aprovechó la oportunidad. Había visto a Tadeo guardar un aro de llaves en su cuarto cada noche. Con la casa dormida y el trueno enmascarando sus movimientos, entró y tomó las llaves. La tormenta había apagado varias lámparas, obligándola a navegar por relámpagos intermitentes. Cada estruendo la hacía saltar, convencida de ser descubierta. Pero la tempestad fue una bendición, cubriendo crujidos de pisos y el raspado de la llave en la cerradura. Al alcanzar las puertas dobles del ala este, su corazón latía desbocado. Navegó los pasillos oscuros con una vela, la gran escalera crujiendo bajo sus pies. 2 veces se congeló ante sonidos que resultaron ser el asentamiento de la casa vieja. Las puertas talladas mostraban escenas de mitología clásica. Zeus y sus conquistas, realist con un temblor. Le tomó 3 intentos encontrar la llave correcta, y al girar con un clic pesado, casi perdió el valor. Más allá se extendía un pasillo largo con puertas. A diferencia del resto de la hacienda, decorada a la moda contemporánea, esta ala parecía congelada en el tiempo. Papel tapiz descolorido, alfombra gastada, como de una era anterior. El aire era más pesado, con un olor metálico químico y dulzón que recordaba a Elena una visita a un colegio médico en Puebla, donde vio preservación de especímenes anatómicos. Probó la primera puerta a la derecha, un nursery infantil, sin usar por años, un caballito de madera polvoriento en una esquina, una cama pequeña con sábanas amarillentas. Lo extraño eran anillos de hierro en los postes, con cadenas enrolladas debajo. En una mesa, botellas de polvos y líquidos con etiquetas. Para terrores nocturnos, 3 gotas en leche tibia. Para docilidad durante preparación, una cucharadita cada 6 horas. En caso de resistencia, precaución, puede causar parálisis temporal. La siguiente habitación tenía solo estanterías con libros antiguos en cuero agrietado y volúmenes nuevos en idiomas extraños. Uno abierto en un atril mostraba símbolos y diagramas del cuerpo humano, enfocados en el sistema reproductivo femenino. Notas marginales en 3 caligrafías distintas, de Ezequiel, su hijo y Augusto, anotaban observaciones y refinamientos. Las más recientes, en la letra precisa de Augusto, referían ajustes para el temperamento de Camila y preparativos en la luna nueva. Un gabinete en la esquina, sin cerrar, revelaba instrumentos que combinaban lo quirúrgico con lo torturante. Pinzas, especuladores, agujas variadas, objetos de propósito desconocido, todos limpios en bandejas forradas de terciopelo. Fue la tercera habitación la que detuvo la exploración de Elena en horror. Esta estaba en uso actual. Velas listas en apliques, un altar de piedra masivo en el centro, la superficie manchada oscura, tallada con palabras en latín, sanguis et semen, nova vita, sangre y semilla, nueva vida. Alrededor, un círculo pintado en el piso con lo que parecía sangre seca, símbolos en puntos cardinales, cadenas con grilletes colgaban del techo sobre el altar. Una mesa cercana tenía implementos rituales, un daga de plata con mango tallado, un cáliz de oro empañado, viales de líquidos y un libro encuadernado en cuero que parecía un guión para la ceremonia que Camila mencionaba con terror. Mientras el trueno sacudía la casa, Elena se acercó al libro esperando haber malinterpretado todo. Las páginas disiparon la ilusión. Detallaban un ritual en el solsticio de invierno, involucrando el sacrificio de un vaso inmaculado para abrir el camino, seguido de la unión sagrada de padre e hija, para sellar el pacto y asegurar la continuación del linaje mejorado.
Diagramas mostraban posiciones, palabras y secuencia, con detalle clínico y obsceno. Elena retrocedió, su vela temblando. Al girar para huir, la luz cayó en un retrato en el pasillo que había pasado por alto. Una joven parecida a Camila, misma mirada pálida, ropa de los 1830s. Una placa decía, Constanza Montenegro, amada esposa de Augusto Montenegro, 1820-1838. Con horror, Elena Realist, que no podía ser esposa convencional, habría tenido 18 al morir, y Augusto parecía de 50 en 1871. Las implicaciones la golpearon. Constanza era hija de Augusto, como él era padre y pretendiente de Camila. El patrón del diario y Biblia no era metafórico, sino literal, un ciclo de uniones incestuosas por 3 generaciones, con propósitos de vida extendida y linaje mejorado, sugiriendo creencia en magia oscura o ciencia prohibida. Un crujido atrás la hizo girar. Tadeo al final del pasillo, rostro inexpresivo. Veo que ha descubierto nuestra historia familiar, señorita Vargas, dijo Quedo. Muy desafortunado para usted. Elena huyó, dejando llaves y vela. Corrió hacia las puertas, pero Tadeo la bloqueó con velocidad sorprendente. Al girar por otra salida, un dolor agudo explotó en su nuca, y la oscuridad la reclamó. Al recuperar la conciencia, Elena se halló en una habitación sin ventanas en el sótano, manos y pies atados, boca amordazada. Frente a ella, sentado, Augusto Montenegro. Tenía tantas esperanzas en usted, señorita Vargas, dijo con arrepentimiento genuino. Mostraba promesa, inteligente, observadora, pero su curiosidad ha sido su ruina. Se inclinó, su rostro en la luz de una lámpara. Ha visto suficiente para preguntas, pero no para entender. Tal vez le deba una explicación antes del fin. Augusto se levantó y paseó el pequeño espacio, su figura alta proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. Pese al terror, Elena notó su fluidez, vitalidad incongruente con su edad. Su rostro mostraba menos arrugas de lo esperado en un hombre de su década. El legado Montenegro no empezó con riqueza, sino con conocimiento. Mi abuelo Ezequiel no era un simple pionero, era erudito del oculto, buscador de sabiduría prohibida. En España sus estudios atrajeron autoridades forzándolo a huir a Nueva España. Su voz adoptó un tono de lección, como si lo hubiera explicado antes, quizás a Camila. Aquí en la selva, descubrió algo notable, conocimiento antiguo preservado por tribus indígenas, alineado con sus estudios europeos. La clave para vida extendida, señorita Vargas. No inmortalidad, pero algo cercano. Augusto pausó estudiando su expresión. Veo la incredulidad. Comprensible, pero consideré. Mi abuelo vivió hasta 95 cuando la mayoría moría a 50. Mi padre alcanzó 89, y yo a 49 tengo la constitución de un hombre de 30. Reanudó el paseo, botas golpeando piedra. El ritual requiere elementos específicos. Solsticio de invierno, cuando el velo entre mundos es más delgado. Un espacio sagrado mantenido en el ala este por 3 generaciones. Y lo principal, un vaso de la propia sangre del practicante, una hija unida a su progenitor en el solsticio. El grito amortiguado de Elena hizo que Augusto negara tristemente. Sus sensibilidades modernas nublan su juicio. A lo largo de la historia, linajes reales se mantuvieron así. Los antiguos egipcios lo entendían. Casas nobles europeas lo practicaban en secreto. No es perversión, sino preservación. Su tono indicaba creencia genuina en sus justificaciones, habiendo racionalizado tanto que no veía monstruosidad. Eso era lo más terrorífico de Augusto. No carecía de moral, sino que había construido un marco donde abusar de su hija era necesario y correcto. Ezequiel realizó la ceremonia con su hija, mi madre en 1795, año de fundación de esta hacienda. Mi padre lo hizo con su hija, mi esposa Constanza, en 1838. Ahora se acerca el momento con Camila. Augusto se arrodilló ante Elena, ojos brillantes de fervor. El niño de tal unión lleva propiedades únicas, la hembra hereda vida extendida, y se convierte en vaso para la siguiente. El ritual se repite cada tercera generación para mantener eficacia. Se levantó alisando su chaleco. Camila entiende su deber aunque lucha como su madre. No es carga fácil, pero necesaria para nuestra línea. La mente de Elena corría, buscando razonar con este hombre que había abandonado la razón. Intentó comunicar con ojos lo que no podía decir. Augusto pareció leerla. Me cree monstruo, un padre que daña a su hija, pero aseguro su futuro en un linaje de poder que se extiende siglos atrás y adelante. Con tiempo, tomará a su propia hija como yo a ella, y el ciclo continuará. La forma casual de describir esa cadena perpetua de abuso revolvió el estómago de Elena. Usted, señorita Vargas, me ha forzado.
La quería como compañera de Camila post-ceremonia, para los meses difíciles del embarazo. Su falta de familia la hacía ideal. Nadie preguntaría por su paradero o el parentesco del niño. Pero ahora, Augusto se dirigió a la puerta. Su sacrificio no será en vano. Hay rituales preparatorios que requieren sangre vital. Contribuirá al legado Montenegro después de todo, solo no como planeé. Con esas palabras escalofriantes, Augusto la dejó en la oscuridad, la lámpara parpadeando al cerrar la puerta. Por 4 días Elena permaneció presa, con agua y pan justos para sobrevivir. Sus únicas visitas eran de Tadeo, quien quitaba la mordaza para comer pero ignoraba sus súplicas. En esas horas interminables su mente pasó de terror a desesperación y finalmente a determinación fría. Si moría allí, no sería sin intentar salvar a Camila de los planes retorcidos de su padre. Probó sus ataduras repetidamente, buscando debilidad. Las cuerdas eran expertas, pero años de lavandería habían fortalecido sus manos. Frotando muñecas contra el cáñamo áspero, creó holgura pequeña pero esperanzadora. En lo que estimó la noche del 4.º día, la puerta se abrió no a Tadeo, sino a la señora Valdés. «Silencio si quieres vivir», susurró la mujer mayor desatando rápido. «No hay mucho tiempo. La casa está ocupada con preparativos para la ceremonia de mañana. ¿Por qué me ayudas?», preguntó Elena frotando muñecas en carne viva. La señora Valdés mostró angustia. «Fui como tú, traída por falta de conexiones. Sobreviví haciéndome indispensable, fingiendo ignorancia del ala este. Pero no soporto ver otra joven sacrificada. ¿Sabes de las ceremonias?». «Suficiente». Presionó un cuchillo pequeño en su mano. «Es todo lo que puedo dar. Hay un túnel de servicio del sótano de vinos al establo. Si llegas sin ser vista quizás escapes. Y Camila, no la dejo a ese destino». La expresión de la señora Valdés se endureció. «La niña está más allá de salvar. La han preparado toda su vida. Sálvate tú, y si escapas nunca hables de lo visto. La influencia Montenegro va más allá de estos muros. Me cazarían. Han cazado antes. La última que supo demasiado, Julia se llamaba. Llegó a México ciudad antes de encontrarla. La trajeron de vuelta y su fin no fue rápido. Augusto usó su sufrimiento para reforzar la obediencia de Camila. Esta revelación fortaleció la resolución de Elena. No me voy sin intentarlo». La señora Valdés agarró su brazo. «Escúchame, muchacha. Mañana es el solsticio. Augusto prepara esto por 18 años. Toda la casa está involucrada. Incluso quienes como yo ignoramos somos cómplices. No puedes luchar sola. Entonces ayúdame. Seguro no eres la única que ve el mal». Los hombros de la señora Valdés cayeron en derrota. No hay ayuda dentro de estos muros. Fuera, ¿quién creería acusaciones contra el gran Augusto Montenegro? Tiene jueces en su bolsillo, sacerdotes que comen en su mesa, políticos que dependen de su dinero. Entonces iré a Puebla, encontraré un periódico, haré la historia tan pública que no se ignore. ¿Y crees que publicarán sin evidencia? La señora Valdés negó. La evidencia está en el ala este, y Augusto quemaría esta hacienda antes de dejar que autoridades la examinen. Elena apretó el cuchillo. Entonces obtendré evidencia antes de irme. Con la guía renuente de la señora Valdés, Elena navegó el laberíntico sótano, localizando el túnel a libertad. Pero en lugar de seguirlo, convenció a la señora de llevarla a una entrada lateral para acceder a la casa principal. «Eres tonta», siseó la ama de llaves. «Pero fui joven y creí en justicia». Presionó un aro de llaves en su mano. «Abren la mayoría de puertas. Si te atrapan nunca te ayudé». Elena asintió. «Gracias. No agradezcas aún. Es más probable que mueras aquí que salves a nadie». Con eso la señora Valdés desapareció por un pasillo de servicio, dejando a Elena con su plan desesperado. La hacienda estaba inquietantemente quieta mientras Elena se escabullía por salones sombríos. La mayoría había retirado temprano, ahorrando energía para la ceremonia. Incluso los crujidos usuales parecían amortiguados, como si la estructura contuviera el aliento. Elena fue primero a la biblioteca, localizando la Biblia familiar. Arrancó páginas documentando matrimonios incestuosos. Evidencia mínima, pero algo. Necesitaba más. El libro ritual del ala este, o correspondencia de Augusto con referencias menos guardadas. El estudio estaba cerrado, pero una llave encajó. Dentro, encontró un cajón con cartas de Ezequiel a su hijo y del padre de Augusto a él, detallando requisitos rituales y tradiciones retorcidas. Las metió en sus bolsillos con una miniatura de Constanza identificada como hija y esposa de Augusto. Luego vino lo más peligroso, volver al ala este por el libro ritual. Las puertas dobles tenían un mecanismo complejo, y ninguna llave encajaba. Frustrada, una voz suave atrás la heló. «Tengo la llave». Se volvió lento.
Camila en el pasillo, llave de hierro colgando de sus dedos pálidos. Vestida en camisón blanco, cabello suelto, pies descalzos. Camila, respiró Elena incierta de ayuda o traición. Escapaste. La voz de Camila era plana. Padre dijo que te fuiste. Me encerró en el sótano. Intento detenerlo de mañana. Elena avanzó cautelosa. Sé de la ceremonia, Camila. Sé lo que tu padre pretende. Conmigo, corrigió Camila mecánica. No a mí, sino conmigo. Soy el vaso, como mi madre antes y la suya antes. Eso es lo que te dijeron. Pero está mal. Lo que hacen es no solo inmoral, es criminal. Camila ladeó la cabeza, mirándola con ojos pálidos. ¿Criminal? Quizás por leyes de hombres. Servimos leyes más antiguas, verdades más profundas. Alzó la llave. ¿La quieres? Sí. Necesito evidencia para autoridades para detener el ciclo. ¿Y crees que papeles lo lograrán? Palabras en páginas. Una sonrisa triste y sabia tocó sus labios. Mi bisabuelo sobrevivió denuncias de brujería en España. Mi abuelo sobornó jueces. Mi padre construyó una fortaleza de riqueza que ningún escándalo penetra. Pese a las palabras desalentadoras, Camila avanzó y puso la llave en su mano. Pero te ayudaré porque estoy cansada, Elena, muy cansada. Juntas entraron al ala prohibida. Camila guiando con confianza de quien había estado muchas veces. En la cámara ritual, fue directo al libro y se lo dio. Esto buscas. El Grimorio Montenegro, compilado por Ezequiel y expandido por generaciones. Contiene instrucciones, justificaciones filosóficas, registros genealógicos, resultados documentados. Elena tomó el libro temblando. ¿Por qué me ayudas? Dijiste que exposición no detendrá a tu padre. Camila fue al altar, dedos recorriendo la superficie manchada, porque he visto qué les pasa a los vasos tras servir. Mi madre murió dándome a luz, pero antes soportó años de experimentos para mejorar su sangre, fortalecer el ritual. Se volvió, emoción genuina animando su rostro, no miedo, sino ira fría. Llevan diarios clínicos de procedimientos. Encontré el de mi madre a los 13, 289 tratamientos en 8 años, documentados en la letra de padre. Degradación progresiva de mente y cuerpo, notada con detachment de científico. Elena se sintió enferma. ¿Y eso te espera tras mañana? Sí, hasta producir una hija. Entonces soy desechable. La voz de Camila firme, puños apretados. He sido preparada para aceptar esto toda mi vida. Pero últimamente cuestiono si el legado Montenegro vale tal costo. No lo vale, dijo Elena firme. Ningún legado vale el sufrimiento de mujeres inocentes por generaciones. Quizás no. Camila fue a la puerta. Toma lo que necesitas y vete. Aseguraré que nadie venga antes del amanecer. Ven conmigo, urgió Elena extendiendo mano. Ambas podemos escapar. Camila negó lento. No hay escape para mí, Elena, ¿no entiendes? Este es mi propósito, mi destino. No es destino. Es abuso. Elena insistió. Tu padre lo que planea es monstruoso. Mi padre hace lo necesario, replicó Camila mecánica. El linaje Montenegro debe continuar. Soy el vaso. Escúchate, esas no son tus palabras. Te han torcido la mente desde niña. Por un momento algo brilló en los ojos de Camila, un atisbo de la chica que podría haber sido. Luego se endureció. No sabes nada de nuestras costumbres, Elena Vargas. Nada del poder en nuestras venas. Alzó el brazo, apuntando atrás. Padre, está aquí. La prisionera escapa. Elena no esperó. Con una última mirada angustiada a Camila, víctima y traidora, se lanzó a la oscuridad de la selva. Por horas tropezó por la wilderness veracruzana, guiada por estrellas y urgencia, los documentos robados seguros en su corpiño. Peso constante de su propósito. El cuchillo en mano, aunque solo encontró venados y mapaches, al alba, alcanzó un camino de tierra que esperaba llevar a civilización. Su vestido rasgado, manos y rostro arañados por espinos, pero el dolor físico palidecía ante su misión. Cada momento de demora era un paso más cerca del solsticio y la ceremonia para Camila. Su salvación fue un carro de comerciante rumbo a Puebla. El comerciante, hombre de rostro amable llamado Samuel Cortés, preguntó poco sobre su estado, aceptando explicación apresurada de huir de empleo abusivo. No sería la primera vez que una familia poderosa maltrata a su ayuda, comentó, ofreciéndole lugar entre mercancías. Descansa, señorita. Llegaremos a Puebla al atardecer. Mientras el carro traqueteaba, Elena durmió a ratos, eventos repitiéndose en fragmentos, horror del ala este, explicaciones escalofriantes de Augusto, traición de Camila. La distancia crecía, pero huir no bastaba. El ciclo de abuso e incesto por generaciones no podía continuar. Pero ¿quién creería acusaciones contra el poderoso Augusto Montenegro? ¿Y si creían la justicia perforaría su escudo de riqueza? En Puebla, Cortés la dirigió a una pensión modesta de la viuda señora Aguilar, quien vio su condición, y no preguntó más que si podía pagar una semana. Con el poco dinero traído al arroyo Saus,
Elena se aseguró refugio. Esa noche, exhausta pero insomne, decidió, si justicia convencional fallaba, hallaría otro modo de detener el ciclo Montenegro. Con manos temblorosas escribió todo visto y aprendido, llenando 15 páginas con detalles, nombres, fechas, abusos presenciados y horrores planeados para Camila. A esto adjuntó páginas de la Biblia y cartas damning. El grimorio lo guardó aparte, incierto si ayudaría o la haría parecer loca. Enfocarse en crímenes concretos, imprisonment, abuso, relaciones incestuosas reconocidas como criminales. Al día siguiente, fue a las oficinas del Diario de Puebla, periódico de circulación modesta pero reputación sólida. El editor, señor Arturo Hernández, la desechó al principio como buscadora de sensaciones, pero su demianor y detalle lo convencieron a considerar. Graves acusaciones, señorita Vargas, dijo quitando anteojos para limpiarlos. Los montenegros son poderosos no solo en Veracruz, sino en todo México. Publicar sin evidencia irrefutable sería imprudente. Entiendo el riesgo, señor Hernández. Mañana es el solsticio. Si nada se hace, Camila Montenegro sufrirá violación indecible, continuando un ciclo de 3 generaciones. Hernández la estudió, ojos shrewd notando earnestness, ojeras, determinación. No puedo publicar sin corroboración, pero tengo un amigo en la oficina del alguacil. Hombre íntegro, puedo hablarle discretamente. Por favor, aunque no crea todo, quizás encuentre pretexto para visitar la hacienda mañana por la noche. ¿Qué pretexto? Augusto Montenegro no abre puertas a invitados no deseados, menos autoridades. Elena pensó rápido. Evaluación de impuestos, encuesta de tierras, cualquier negocio oficial que requiera acceso sin sospecha inmediata. Hernández asintió lento. Le hablaré hoy, pero no prometo y sugiero se oculte. Si los Montenegro mandaron hombres por usted, mejor no sea fácil de hallar. Elena pasó un día y noche tensos en la pensión, saltando a cada sonido, espiando por cortinas. Al mediodía del solsticio, nada de Hernández temiendo que no materializara. Tomando asuntos en manos propias, usó su último dinero en un carruaje de vuelta hacia el arroyo Sauce, no a la entrada principal sino a un punto donde acercarse por selva. El cochero, hombre hosco con entrecejo perpetuo, pensó loca por dejarla al borde del bosque al anochecer. Su funeral, señorita, murmuró al bajar. Estos bosques no son seguros de noche. Toda clase de cosas merodean. Me las arreglaré, replicó Elena con falsa confianza. La selva tenía pocos terrores comparados al monstruo humano en la hacienda. El solsticio de invierno de 1871 cayó en una noche de claridad inusual, estrellas brillantes en cielo sin nubes, frío amargo penetrando su capa prestada. Mientras avanzaba por selva, luces distantes de la hacienda guiaban. La casa parecía quieta fuera, pocas lámparas en primer piso, pero al rodear al ala este, vio lo esperado. Resplandor de muchas velas en tercer piso, actividad en habitaciones prohibidas. Hallando un árbol con ramas cerca del balcón del segundo piso de aposentos de Camila, Elena trepó. Corteza áspera en palmas, 2 veces casi resbala por escarcha, pero determinación la impulsó hasta alcanzar el barandal de hierro. Sorprendentemente habitaciones de Camila vacías, cama hecha como no usada ese día. Elena se movió cautelosa por cámaras a pasillo, orejas atentas a sonidos de sirvientes o Augusto. Un canto tenue la atrajo arriba. La ceremonia había empezado. Subiendo escalera de servicio al tercero, cuchillo apretado. Puertas dobles abiertas, no needing llaves. El canto creció al acercarse a habitación del altar, iluminada por docenas de velas proyectando sombras grotescas. Augusto ante el altar, en túnica negra bordada con símbolos. Tadeo y señora Beltrán flanqueándolo encapuchados. En el altar yacía Camila, muñecas y tobillos atados por cadenas. Consciente pero drogada, ojos entrecerrados. Sangre de mi sangre, carne de mi carne, entonó Augusto, alzando daga de plata. En esta noche más larga, cuando oscuridad reina, renovamos el pacto de Ezequiel Montenegro, buscador de verdades ocultas. Elena sabía tenía momentos antes de culminación horrorosa, pero conmoción abajo la detuvo, voces gritando, pasos pesados en escalera, autoridad inconfundible. Augusto Montenegro, soy el alguacil Nathaniel Blanco, tenemos orden para registrar por sospecha de actividades ilegales. Hernández había cumplido. El alguacil y varios ayudantes entraban, atrayendo atención de Augusto y cómplices. Tadeo, demóralos, ordenó Augusto, voz tensa. Señora Beltrán, asegura escaleras traseras. La ceremonia se completará pese a interrupción. Mientras sirvientes obedecían, Augusto volvió al altar bajando daga a garganta de Camila. La sangre debe fluir en la hora. Si no completamos todo, al menos aseguramos ciclo nuevo en otra generación. Con horror, Elena Realized pretendía matar a su hija antes de exponer secreto.
sin hesitar, irrumpió. «¡Deténgase!», gritó voz fuerte. «Se acabó, Augusto. Las autoridades están aquí. No más ceremonias, no más víctimas». Augusto giró, expresión de shock. «Usted, debí saber, volvería a atormentarnos». Shock dio a cálculo frío. «No importa. Un sacrificio final completará lo construido por 3 generaciones. El conocimiento sobrevivirá aunque esta iteración no». Embistió con velocidad inesperada, daga cortando. Elena deflectó con su blade pequeña, impacto enviándola contra pared. «No entiende lo que destruye», sisió Augusto avanzando. «El legado Montenegro no es solo riqueza, es poder más allá de comprensión mortal. Cada generación fortalece el linaje, acercándonos a trascendencia». Elena fintó izquierda, luego derecha, circulando hacia altar. «Es locura, Augusto. Generaciones de abuso disfrazado de propósito místico. Locura es vida extendida, poder sobre vida y muerte». Gestó a gabinete lejano. «En ese pecho hay documentos de 1690. Bisabuelo de mi abuelo en España descubrió fragmentos. Por 2 siglos Línea Montenegro cultivó lo imposible. Sonidos de lucha abajo. Tadeo resistiendo». Augusto miró puerta, distracción dando apertura a Elena. Embistió no a él, sino a altar, cortando cadenas de muñeca derecha de Camila. Metal oxidado partió fácil, provocando maldición de Augusto. Liberó segunda muñeca antes de que llegara, daga cortando su hombro en línea ardiente. «Camila, corre», jadeó Elena tambaleando. Pero Camila inmóvil, ojos abiertos pero vacíos, mente retraída. «No huirá», dijo Augusto satisfecho. «Preparada desde nacimiento. Hierbas en tela hacen dócil. Condicionamiento vital asegura obediencia». Elena retrocedió, sujetando hombro sangrante, buscando ventaja. Su mirada cayó en círculo de símbolos en piso. Con inspiración se arrodilló y raspó con cuchillo, desfigurando patrones. «No», rugió Augusto, miedo genuino. «El círculo debe permanecer intacto». La agarró por cabello, tirando atrás con fuerza, cabeza golpeando piso, estrellas explotando visión. A través dolor, vio a Augusto arrastrándola a altar. Ella sería sacrificio. Con última fuerza, clavó blade en muslo de Augusto. Él aulló, soltándola para agarrar herida. Sangre brotó, manchando piso y círculo roto. Sangre en solsticio. Cásped Augusto, dolor y triunfo. El ritual aún salvable, pero puerta estalló. Alguacil blanco y 3 ayudantes, revólveres listos, rostros en shock ante escena. Altar, símbolos, hombre sangrando en túnica. 2 mujeres jóvenes, una atada y drogada, otra herida pero desafiante. «Dios mío», respiró Alguacil. Hernández habló de prácticas antinaturales. Pero esto, Augusto se enderezó pese pierna, bearing aristocrático regresando. «Alguacil blanco, confío tenga orden válida para esta intrusión en observancia religiosa privada». «¿Observancia religiosa?», repitió Blanco incrédulo. «Veo evidencia de secuestro, imprisonment, intento de asesinato, sin mencionar». Su mirada a Camila. «Otros crímenes aborrecibles. Ve lo que su entendimiento limitado permite», replicó Augusto, voz suave pese dolor. «El legado Montenegro abarca siglos y continentes». Esta interrupción es insignificante en tapiz mayor. «Sea como sea», dijo Alguacil asintiendo a ayudantes. «Explicará sus observancias a un juez». Al mover ayudantes a restraining Augusto y liberar Camila, Elena sintió vibración bajo pies, temblor de fundaciones de hacienda. «¿Qué pasa?», demandó Blanco mientras candelabros caían y polvo de yeso bajaba. Augusto sonrió, satisfacción escalofriante. La sangre se derramó. La hora correcta. «Círculo roto, sí, pero poder queda. La casa se construyó sobre sacrificio. Sabe lo debido». Con horror, Elena vio temblores intensificarse. La mansión antigua gimiendo como ser vivo en dolor o hambre. Grietas en paredes se extendieron rápido como venas. «Debemos salir ahora». Toda estructura inestable. Blanco dudó brevemente antes de ordenar. «Saquen a todos rápido». Elena rodeó cintura de Camila ayudándola a pararse. «Vamos, Camila, tenemos que ir». Ojos de Camila enfocaron brevemente. «Demasiado tarde. La casa tiene hambre. Tendrá su sacrificio». Mientras medio cargaban a Camila a salida, Augusto no resistió. Ojos fijos en Elena con odio y respeto. «Cree esto termina aquí», dijo suave. «Pero legado Montenegro perdurará. Sangre llama a sangre por generaciones y siglos. Lo iniciado no se detiene fácil». La evacuación procedió con urgencia creciente. Techos colapsando, muebles deslizándose por pisos inclinados. Al alcanzar césped frontal, ala este tercer piso visiblemente derrumbándose. Llamas erupcionando misteriosamente de ventanas de cámara ritual. Personal emergió de salidas, confundido y asustado, reuniéndose en silencio atónito ante destrucción. Tadeo y señora Beltrán entre ellos ahora custodiados, túnicas cambiadas por grilletes. Señora Valdés apartada, rostro inexpresivo viendo hogar prisión de décadas colapsar. «Se está comiendo viva».
murmuró señora Valdés junto a Elena. La casa, años sospechando algo antinatural en construcción. Cómo cambiaba. Habitaciones no donde recordabas. Como confirmación, porción central colapsó inward con rugido bestial. Llamas se extendieron rápido consumiendo vigas y mobiliario resistente. En resplandor rojo, Elena chequeó Camila en manta en hierba, sorprendentemente sentada, expresión vacía reemplazada por conciencia confusa, como despertando de sueño largo. Elena dijo incierta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está padre? Augusto a distancia, fuertemente vigilado, rostro iluminado por llamas, expresión no de derrota sino aceptación serena viendo fuego subir. Está libre de su control, observó señora Valdés. Drogas se disipan pronto y con ellas quizás condicionamiento, pero las cicatrices, esas nunca sanan del todo. Tendrá chance de vida real ahora, insistió Elena, aunque sonaba vacío. ¿Qué vida esperaba a chica criada como vaso para rituales, sin existencia más allá de realidad torcida del arroyo Sauce? A lo largo de la noche, estructura restante continuó colapso inexorable, como fuerza vital retirada permitiendo entropía reclamar lo suspendido antinaturalmente. Al amanecer, solo ruinas humeantes y fundación de piedra quedaban, esta hundiéndose en tierra como devorada por suelo, que la sostuvo por más de 70 años. En días siguientes, mientras Elena se recuperaba en Puebla, historia completa de Montenegro emergió por investigación legal, documentos recuperados y memorias regresando de Camila. El patrón persistió por 3 generaciones, Ezequiel con hija Rebeca en 1795, resultando nacimiento de padre de Augusto. 25 años después, padre de Augusto con hija Constanza, produciendo Camila. Autoridades, descubrieron cementerio familiar oculto en propiedad, donde análisis genético años después confirmaría árbol familiar torcido, hijas que eran hermanas, generaciones en nudos de sangre compartida. Augusto Montenegro nunca enfrentó juicio. 3 noches tras arresto, hallado muerto en celda, aparente suicidio con vial de veneno no detectado. Sus palabras finales garabateadas en sangre en pared. El ciclo continúa. Camila Montenegro, última de su línea, colocada al cuidado de familia respetable en México ciudad, identidad oculta para proteger de escrutinio y miedo a asociados de Augusto reclamándola. Transición no fácil, aislamiento e indoctrinación la dejaron mal equipada para sociedad normal. Sufría terrores nocturnos, disociación, catatonia plagándola de por vida. Aún así, momentos de claridad y resiliencia mostraban atisbos de quien podría haber sido. Elena Vargas permaneció en México solo para testificar. Horror visto la dejó con espíritu inquieto y determinación de exponer abusos similares. Se convirtió en temprana defensora de leyes de protección infantil en México, sin revelar nunca lo que la impulsó. En cuanto al arroyo Sauce, tierra confiscada por Estado y vendida a desarrolladores, pero fenómeno curioso persistió. Ninguna estructura en sitio de hacienda duraba más de año antes de colapsar o quemarse misteriosamente. Tras fallos, área abandonada a naturaleza, ruinas reclamadas por selva veracruzana. Algunos locales afirman que en solsticio de invierno, luces se ven entre piedras cubiertas, y canto tenue lleva el viento frío. Otros insisten que joven pálida en blanco aparece al borde de propiedad, observando transeúntes con ojos huecos antes de vanishing en niebla. Pero epílogo más perturbador vino casi 80 años después, en 1951. Una joven enfermera, Carla Márquez, durante epidemia de polio, se sorprendió al encontrar paciente parecido a Augusto Montenegro, reconocido por ilustración de periódico preservada por su abuela Elena Vargas. El paciente, nombrado Elías Montenegro, decía tener 40 pero parecía más viejo, devastado por polio y envejecimiento acelerado. En delirio, hablaba de ritual fallido y linajes contaminados, maldiciendo a Elena Vargas por interrumpir ascensión de su abuelo. Al volver Carla al día siguiente para cuestionar, hombre había vanished de sala, dejando diario con dibujos anatómicos perturbadores y referencias a renovación cuando estrellas alinen, no rastro de Elías Montenegro encontrado, ni registro de nacimiento o existencia previa. En décadas siguientes, reportes esporádicos del sur de México de hombre coincidente, siempre cerca de casos de jóvenes desaparecidas, huérfanas, sin conexiones, vulnerables. En 1975, investigador en Universidad Nacional Autónoma de México, topó con documento inusual, catalogando papeles de coleccionista oculto fallecido, manuscrito encifrado, descifrado en meses. Resultó porción de grimorio original de Ezequiel,
con marcos teóricos para rituales extensos más allá de Arroyo Sauce. Según escritos, ceremonias Montenegro eran pasos preparatorios a trabajo mayor, requiriendo sangre de 3 generaciones en unión sagrada para abrir puerta entre carne mortal y esencia inmortal. El investigador, Dr. Javier Hidalgo, obsesionado con rastrear linaje Montenegro y si ramas sobrevivieron. Sus investigaciones lo llevaron por Veracruz, Oaxaca, hasta zona remota de Sierra Madre, donde leyendas hablaban de familia reclusa, cuyo patriarca nunca envejecía. Carta final de Hidalgo a su jefe indicaba haber localizado descendientes bajo nombre asumido. Parecido a fotografías de Augusto, es escalofriante. Escribió: aseguré invitación a su hogar con pretexto de comprar volúmenes raros. Reportaré hallazgos al volver. Dr. Hidalgo nunca volvió. Partido de búsqueda halló su auto abandonado en camino forestal, pero no rastro del hombre. Autoridades, familiarizadas con terreno traicionero y pozos abandonados, concluyeron accidente. Su destino, como hilos en tapiz Montenegro, permanece desconocido, pero notas en archivos universitarios contienen observación escalofriante. Si teorías Montenegro sobre sangre y vida extendida tienen base, Augusto o versión suya podría vivir hoy, aparentando 60 o 70, y si ciclo continúa en secreto, podríamos acercarnos a culminación de gran obra, descrita por Ezequiel, ritual de 7 generaciones completándose a finales del siglo XX, el secreto familiar Montenegro, legado de abuso disfrazado de propósito místico, poder mantenido por violación indecible, expuesto en 1871, pero sus sombras persisten. Recordatorio que algunos horrores, una vez iniciados, emiten ecos reverberando más allá de vidas de creadores, en rincones olvidados de Veracruz rural, donde árboles antiguos testifican siglos de oscuridad humana, locales aún advierten a niños evitar áreas boscosas, especialmente en solsticio de invierno. Pueden no saber detalles de Arroyo Sauce, pero instinto reconoce terrenos manchados mucho después de estructuras derrumbadas, y en pueblos pequeños de región, gente mira con sospecha a recién llegados, especialmente interesados en historias familiares antiguas o estates olvidados. Lección de Montenegro clara: a veces depredadores más peligrosos se esconden tras respetabilidad y riqueza, apetitos monstruosos envueltos en lenguaje de legado y destino. El solsticio de invierno llega cada año, noche más larga cuando oscuridad domina, y en algún lugar, quizás ecos de ese secreto familiar aún resuenan, esperando sangre llame a sangre una vez más. En 2023, un estudiante graduado investigando tesis sobre narrativas góticas mexicanas olvidadas del siglo XIX descubrió referencias al caso Montenegro en archivos periodísticos. Intrigado, viajó al sitio donde Hacienda del Arroyo Sauce estuvo, ahora tracto boscoso abandonado en propiedad privada. Permiso concedido a regañadientes por dueño anciano, quien advirtió no quedarse después del oscurecer. Cosas extrañas pasan en esos bosques, dijo. Siempre han, desde que cualquiera recuerda. Armado con radar penetrante de suelo y herramientas arqueológicas modernas, localizó restos de fundación y cementerio familiar. Lo encontrado desafiaba explicación. Tumbas excavadas con protocolos revelando cuerpos en preservación variada, algunos con anomalías anatómicas inexplicables. Más perturbador, cámara oculta bajo antigua ala este, accesible por pozo expuesto por erosión. Dentro, artefactos corroborando cuenta de Elena en detalle escalofriante. Altar agrietado pero reconocible, implementos rituales, caja forrada de plomo con documentos sobrevivientes a destrucción, entre papeles, carta dirigida a quienes buscan verdad, fechada 20 de diciembre 1871, día antes de solsticio, en mano precisa de Augusto. Si lees estas palabras, interrupción a nuestra gran obra ocurrió. Sabe que el obegón no termina verdaderamente. Semilla plantada, patrones establecidos. Incluso fracaso, parte de diseño mayor. A quienes nos juzgan por moralidad mezquina de hombres comunes, digo, estamos más allá de comprensión. Lo que parece transgresión en visión limitada es trascendencia para ojos que ven. Unión de padre e hija es expresión física de principio espiritual. Serpiente que consume su cola. Círculo perfecto conteniendo toda posibilidad. Linaje Montenegro perdurará, si no por Camila, por otros vasos, otras ramas de árbol familiar ocultas. Somos muchos aunque parezcamos pocos, y solsticio de invierno viene cada año, trayendo oportunidad de continuarlo. Vegan por Ezequiel. Mira estrellas en noche más larga, ahí nos encontrarás esperando. Investigación del estudiante nunca publicada. Tesis incompleta. Carrera académica abandonada. Dejó nota a asesor. Algunas verdades deben quedar enterradas. Lo vi en mis sueños. Aún vive.
Aún espera alineación de estrellas.